Nos vamos al asunto en el que se está pidiendo replantear la canonización de Juan Pablo II, pues se ha informado que efectivamente, y esa noticia fue de hoy, Navarro Valls, quien fuera el vocero del Vaticano, diciendo que efectivamente sí supo el Papa Juan Pablo II de las acusaciones contra el padre Marcial Maciel. Ya ven que se había dicho que no, ahora confirma Navarro Valls, repito, ex vocero del Vaticano, que efectivamente sí supo, pero al mismo tiempo defiende como diciendo, bueno, sí supo, pero en el proceso ya dejó de ser papa porque se murió, entonces ya no se pudo concluir, como diciendo, bueno, al terminarse la investigación hubiera hecho algo. Y esto como respuesta a las personas que piden que se pueda replantear la canonización. Tengo en la línea telefónica a José Barba, a quien saludo con mucho gusto. José Barba, ¿cómo está? Señor Luengas, buenas tardes, gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. ¿Qué puedo informar de usted? Porque no quiero tocar fibras sensibles para que la gente que no sabe quién es José Barba, pues sepa por qué lo estoy entrevistando. Si usted me hace favor de hacerse una, pues, autopresentación, para yo no equivocarme como la vez pasada que me equivoqué, ¿se acuerda? Pero le mando un fuerte abrazo. No se equivocó, pero para que la gente... No se equivocó, simplemente no tenía usted la debida información. Mire usted, el tema es muy candente en estos días para los católicos críticos como para los católicos de buena fe. Sí. Aquí ha habido muchas preguntas, muchas llamadas, entre ellas a su servidor, con respecto al planteamiento. Personalmente yo no estoy ni a favor ni en contra de la canonización, simplemente soy de las personas que por azares de la historia ha tenido que ver en este triste asunto de los Legionarios de Cristo y de Marcial Maciel, especialmente desde el año 1996, 97, 98 y después. En el caso de la pregunta que se cifra en estas palabras, ¿sabía el Papa o no sabía de las atrocidades morales de Marcial Maciel? Esa es la gran pregunta que se hace. Se ha insistido durante mucho tiempo que de manera absoluta el Papa no sabía nada. Lo han defendido de eso todos los obispos, casi diría ex officio, lo ha defendido durante mucho tiempo Justo Muyor García, el que fue el nuncio apostólico en México y después presidente de la Academia Pontificia, lo ha defendido Stanislao Dewey, su secretario particular, lo ha defendido todo el mundo y durante mucho tiempo muchas personas se quedaron calladas, ahora siguen callados Ángelo Sodano, Darío Castillo Noyos, que fue el prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero, el encargado de asuntos religiosos, que fue finalmente Frank Robé, pero ahora, por lo que acaba de decir, dice, ya ha estado en todas partes el dicho de Joaquín Navarro Valls, que durante mucho tiempo había callado, ahora ha dicho que en efecto, finalmente sí, bueno, el Papa llegó a saber. Pero mire, no hay más que, en mi opinión, más que una disyuntiva muy grave. O la máxima autoridad de la Iglesia era incapaz de manejar a sus informantes en el mejor sentido de la palabra acerca de gravísimos casos como este, o hubo una conspiración declarada a favor de Marcial Maciel y de los Legionarios de Cristo, que no quiso decir la verdad. Ahora, por los azares de la historia, yo me vi metido en este asunto, señor, desde octubre del año 2002, cuando Justo Muyor García me dio una carta en español para traerla al que fue el juez eclesiástico de la Ciudad de México, don Antonio Roqueñi Ornelas, para que él la presentara al secretario particular del Papa y el Papa, a través de su propio secretario, supiera la verdad. ¿Por qué fue esto así, señor Luengas? Yo, inesperadamente, sí esperaba, digamos, de alguna manera, pero no que en un solo día yo tuviera dos audiencias con el presidente de la Academia Pontificia de la Diplomacia, que ya para entonces, el año 2002, era el mismo Justo Muyor García. En la segunda audiencia de esa misma tarde, porque me pidió que volviera, me pidió que lo llamara al día siguiente, al 9:45, y al día siguiente me entregó una carta en español que fue la que yo traje a México, pero se me ocurrió, junto con otro amigo, el legionario,
pedir a un ex sacerdote polaco que la tradujera al polaco, de manera que cuando al mes siguiente la entregamos nosotros, el 11 de noviembre, en la mañana y el mediodía del 11 de noviembre de ese mismo año 2002, don Antonio Roqueñi, su servidor, la entregamos al que había acabado de ser el subsecretario particular de Ratzinger, Monseñor Gianfranco Girotti. La entregamos en un puesto de guardia dentro del Vaticano y la quise registrar yo en la posta vaticana con acuse de recibo, y se negaron a darme el acuse de recibo porque me dijeron que solamente me lo darían si yo trabajaba dentro del Vaticano, lo cual es absurdo, porque si yo trabajaba dentro yo mismo la habría entregado. Entonces la registré por el correo italiano. En efecto la registré, pero nunca hasta la fecha de hoy he recibido acuse de recibo de Monseñor Stanislao Diwitz, que luego ha negado en Cracovia que tuviera él nada recibido al respecto. Y ahora que él acaba de escribir un libro titulado Yo viví con un santo, acaba de decir esto que se dijo aquí en la radio de México, lo dijo López Dóriga de Televisa, dijo esto, que los rumores acerca de Marcial Maciel nunca habían llegado al Papa. Y entonces, tómalo como quiera, pero yo soy testigo verdadero de que entregamos esa carta para él, traducida al polaco, la misma que me había dado Justo Muyor García, y él por lo menos tenía que saber perfectamente lo que se decía, y era muy importante, porque el número 7 de esa carta decía esto que firmó don Antonio Roqueñi y después el doctor Arturo Jurado Guzmán y su servidor José Barba Martín, para que se enterara de lo que gravemente se trataba ya. Y el punto 7 decía esto, decía que no queríamos que los historiadores... José Barba, viene una pausa, perdón que le interrumpa, José Barba, viene una pausa, está diciendo usted algo muy medular, muy importante. Si me permite, voy a la pausa y regreso para que continúe con esto. Esta carta traducida al polaco, enviada al Papa Juan Pablo II, y usted, pues no solamente como testigo, sino como hacedor de la misma. Regresamos con José Barba. Bien, amigos, gracias por la paciencia. Estoy platicando con José Barba y nos quedamos en esta carta traducida al polaco, enviada al Papa Juan Pablo II, que no se dio acuse de recibo, y nos describió usted... No al Papa Juan Pablo II, al secretario del Papa Juan Pablo II. Bueno, correcto, pero la idea era... Sí, pero la idea era que la leyera el Papa, ¿no? Sí, mire, la idea era esa, pero primero yo no fui el hacedor, como terminó diciendo usted, sino que el hacedor fue el que entonces era presidente de la Academia Pontificia para la Diplomacia, exnuncio del Vaticano en México, Justo Muyor García. Él es el que... Él es el polaco, la entregamos allá. Pero mire, es muy importante esto porque me dicen que queda poco tiempo. Se ha dicho por parte del mismo Justo Muyor García en los días recientes que la amistad entre Marcial Maciel y el Papa era un montaje. Sin embargo, yo le quiero decir a usted que el día 5 de diciembre del año 1994 apareció en los 7 diarios más importantes de la Ciudad de México una carta escrita por el Papa y fechada el día 15 de noviembre de ese año, en la que ponía a Marcial Maciel como modelo de la juventud conforme a la doctrina de Cristo. Eso no es un montaje. Yo no estoy diciendo nada a favor o en contra, estoy dando datos. La otra cosa es esta, mire, si se apura la cuestión, tiene que resolverse en una disyuntiva gravísima. O el Papa no tenía colaboradores capaces de informarlo debidamente, que revisaran todos los archivos, como el que nosotros publicamos con 212 documentos, en el libro titulado La voluntad de no saber, que está en blog www.lavoluntaddenosaber.com, que obraba en poder de la Sagrada Congregación para los Religiosos. Se podía haber inspeccionado también el archivo del Santo Oficio, se podía haber inspeccionado el archivo de la Congregación del Clero, se podía haber visto la de la Secretaría de Estado, y no se hizo. Los documentos que tenemos nos los dieron personas desde dentro de la Iglesia que no podían aguantar que esto siguiera de esta manera con engaño. Ahora, poniendo la disyuntiva en extremo es esta: o el Papa no quiso sabiendo, o el Papa no supo porque hubo una conspiración de todos los más allegados para que la noticia no le llegara al Papa. Mire, desde el 97, el 8 de diciembre del 97, se publicó en México una carta que su servidor escribió y mis compañeros firmaron,
y se publicó ampliamente en la revista Milenio. Esa misma la entregamos el 13 de enero del 98 en la Nunciatura, con la promesa que hizo por teléfono desde su estudio a la salita, el mismo que entonces era Nuncio Justo Muyor García, de que le entregaría en las manos del Papa. Entonces, ¿qué es esto? O no fueron capaces de investigar la verdad, que no se basaba solo en rumores, puesto que había salido en diarios norteamericanos, en televisión mexicana, en televisión española, en cartas que habíamos mandado, en esta misma que mandamos a Stanislao Diewitz. ¿Por qué dice Stanislao Diewitz que el Papa nunca supo de los rumores? Pues si no supo es porque él, al que le entregamos por 3 días diferentes, la del exsecretario de Ratzinger, Gianfranco Girotti, la del puesto de guardia, primero a la salida a la derecha de la salida de la puerta principal de San Pedro, y luego a través del correo italiano porque no quisieron aceptar la solicitud de acuse de recibo en la posta italiana. Que no digan que no se hizo todo lo posible por avisar al Papa. Aquí, avisar al Papa. Aquí no cabe más que esta disyuntiva, la vuelvo a repetir. O hubo incapacidad para encontrar la verdad porque era demasiado grave encontrar que se reconocía como culpable a Marcial Maciel después de haberle dado una carta encomiástica a favor de él, poniéndolo como modelo de la juventud, o todos los que ahora están diciendo, incluido Navarro Valls, que están diciendo que al fin y al cabo el Papa supo, se han encontrado con esta parte terrible segunda que indica que si el Papa no supo es porque hubo una conspiración de sus más allegados para que no supiera. Claro, me parece contundente. Oiga, le decía, Justo Muyor, al enviar la carta al secretario del Papa, pues la idea era que le llegara al Papa, no al secretario, ¿no? Pues si se quedara ahí, entonces el secretario... Él no la mandó. Él me la entregó a mí escrita en español para que yo la entregara al que había sido juez eclesiástico de la Ciudad de México, que él conocía muy bien, don Antonio Roqueñi Ornelas. Yo me tomé la iniciativa de hacerla traducida al polaco, la firmó don Antonio, nos fuimos otra vez. Ya entiendo, regresé con él el 6 de noviembre del mismo 2002. La entregamos el 11 de noviembre. Mire, es una historia muy larga y como las burbujas bajo el agua, las burbujas de aire, todo va a salir, es cuestión de tiempo. Oiga, por el tiempo no se preocupe. Por supuesto que... Por el tiempo no se preocupe, ¿eh? O sea, eso que decía que le dijeron que es cuestión de tiempo. Si usted no aguanta los cortes, que los tengo que hacer obligatoriamente, a mí me parece que es un tema fundamental porque la gente necesita orientación, sobre todo también los creyentes necesitan orientación. Es un tema que a muchas personas les desgarra su sensibilidad, en fin, y creo que en este caso información... A mí me la desgarra también. A usted se la desgarra. Acusando a nadie, yo estoy dando datos que son ciertos y que puedo probar. No, exactamente. Ahora, yo digo, esta carta, cuando yo le decía de hacedores, me refiero, no es una carta que Justo Muyor, en fin, o quienes la redactaron, o sea, tuvieron que basarse en los testimonios de ustedes como protagonistas de la denuncia de lo que había ocurrido, ¿no? Mire, yo hablé 3 veces en 2 días con Justo Muyor García cuando él ya era el presidente de la Academia Pontificia para la Diplomacia. Sí. Hablé un día de 12 a 1 del día, de 5 a 6 de la tarde otra vez, y al día siguiente de 10 aproximadamente, de 10 a 11. Entonces, yo lo que le puedo decir es que para mí fue inesperado que me recibiera, lo cual indica que tenía verdadero interés. Él me recibió porque yo llevaba la recomendación arreglada por don Antonio Roqueñi. Eso fue en octubre, cuando yo regresé de la ciudad de Ginebra, donde había presentado el caso ante las Naciones Unidas, porque después de haber pasado ya desde el 17 de octubre del 98, cuando presentamos la demanda ante la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, no se nos daba ninguna respuesta, entonces yo acudí a las Naciones Unidas y el 9 de octubre presenté el caso por la mañana y también por la tarde ante un grupo de personas que pertenecían a la UNESCO. Bueno, oiga, pero además ahí está lo del libro que usted acaba de mencionar, La voluntad de no saber, donde está la coautoría con Alberto Atié, etcétera. Y ahí estamos hablando desde 1900. Oiga, o sea, lo sabía del Vaticano desde 1940 y tanto. Si me permite, viene otra pausa y regreso con usted con esa otra parte, ¿no? Porque además de la carta que usted dice, están documentos filtrados por el propio Vaticano. Regreso, si me lo permite, José Barba.
Bien, amigos, aquí estamos de regreso escuchando a José Barba. Entonces le decía a José Barba, el libro La voluntad de no saber, presentado en Guanajuato cuando visitaba el Papa Benedicto XVI, Guanajuato. Estamos hablando de documentos que dicen que se informó desde 1940 y tantos, creo, 48, 44, de esta situación, o sea... Los documentos estaban fechados desde 1944, especialmente después en el 47, 48 y posteriormente, años seguidos, sobre todo en los años 50, especialmente a partir del 56 al 59 y posteriormente hasta el año 2002. Uh-huh. Estos documentos nos fueron dados por eclesiásticos que no aguantaron que se siguiera mintiendo. Exactamente, entonces ya... Y somos tres personas las que podemos dar testimonio de eso. Alberto Atié, Fernando González y su servidor. Exactamente, y que hizo el prólogo del libro Bernardo Barranco, por cierto. Entonces, estamos hablando de algo que no solamente, porque está también otro testimonio que me lo ha dado aquí Alberto Atié cuando fue con Monseñor Talavera y lo recibió, bueno, a él no, pero sí a Monseñor Talavera. Sí. ¿No? Lo recibió Ratzinger y la respuesta... Él mandó otra carta suya. El año 99 la mandó por medio de su amigo y tutor y protector, Monseñor Carlos Talavera, obispo de Coatzacoalcos, sí, que la llevó y la entregó personalmente en manos del cardenal Ratzinger, que según el testimonio que existe del mismo Monseñor Talavera, y hay dos testigos, una pareja de testigos que lo escucharon en Cuernavaca, porque es primo de él, el profesor Saúl Barrales, que entregó además conmigo, como le dije, la carta original a Justo Muyor García en el 98. Pero bueno, volvemos entonces. Estas cartas fueron entregadas y sabemos, por supuesto, de la carta de Alberto Atié, y que la respuesta que había dado el cardenal Ratzinger era que era un asunto muy delicado, que el Papa era muy amigo del Padre Maciel y que el Padre Maciel había llevado muchos bienes y muchas vocaciones a la Iglesia. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta, entonces... Pero no se hizo nada. Y sin embargo, no se hizo nada. Y sin embargo, el cardenal Ratzinger le dijo después, creo habérselo dicho a usted la última vez que usted, o la primera vez que usted me entrevistó, que se lo dijo al periodista alemán Peter Sebold, que él no había sabido, sino aproximadamente acerca del caso Maciel, hacia el año 2000, cuando en realidad él salió a nuestro encuentro al salir del ascensor, ni 5 minutos después de haber terminado la conversación con su subsecretario Gianfranco Girotti, que fue el que recibió la demanda, en la mañana del sábado 17 de octubre del 98. Entonces, eso no es verdad. Me duele mucho decirlo, pero no es verdad. Él sabía desde antes. Él sabía desde antes. Entonces, a este punto de cosas, ¿cuál sería lo que usted quisiera dejar en los datos que nos ha proporcionado, en la información que nos ha dado, en las personas que estén escuchando esta entrevista aquí en los Estados Unidos a través de Univisión América? Sí, señor Luengas. Sí. Es mucha responsabilidad para cualquier cristiano hablar irresponsablemente. Es mucha, perdón el juego de palabras, no, es mucha irresponsabilidad. Yo no quiero de ninguna manera afectar la fe ni la buena fe de ninguna persona. Yo mismo soy cristiano y no estoy dispuesto a cambiar mi cristianismo. Yo mismo soy católico y lucho, así como puedo decir que luché en otras ocasiones para dentro del sistema cambiar las cosas. En este caso yo quiero quedar dentro de la Iglesia, pero a un pecador y no virtuoso como soy. Sin embargo, creo que la Iglesia merece que se sepa la verdad en estas cosas y por dolorosa que sea, que todos estemos dispuestos a salir adelante. Yo no quiero quitarle la fe. Mi propia hija en un momento dado me dijo, papá, yo me siento hipócrita si voy a misa. Y le dije, de ninguna manera, hija, tú sigue tus creencias. Los buenos católicos existen dentro de la Iglesia. El error, lo que pasa es que se ha convertido, señor Luengas, en una razón de Estado. Una vez que el Papa le dio la carta a Marcial Maciel, quedó en cierto modo a merced de Marcial Maciel, porque era muy difícil echarse para atrás ya después de haber puesto a Maciel como modelo de la juventud. Eso ha traído la enorme confusión, y ahora, cuando el Papa ya ha muerto, y a 2 días de la beatificación,
lo que ellos están viendo es lo que estamos diciendo. Es una terrible disyuntiva. A ustedes fueron unos traidores que le negaron al Papa el conocimiento al que tenía derecho como jefe supremo, o el Papa no fue capaz de conocer la verdad, o fue corrupto. Esa es la disyuntiva. Yo no quiero pensar que el Papa fue corrupto, simplemente creo que fue algo terrible. Se han sido razones para decir que en la época del comunismo en Polonia había una manera de desprestigiar a los sacerdotes, y entre eso había la de las acusaciones de pederastia. Yo no sé si en el comunismo los sacerdotes son menos pederastas que bajo el capitalismo, pero desde luego es una tendencia muy grave en diversas partes del mundo. Sí. Eso me crea a mí una desconfianza grande. ¿Por qué se sacan esas razones? Sí. En un mundo tan moderno en el que existe el fax, existen los cassettes, existieron todos los medios para que el Papa se enterara, que no tuvo algún buen amigo. Ahora ha salido Justo Muyor García a decir que bueno, que al final un buen amigo del Papa lo informó. Pero ¿por qué están diciendo esto ahora? ¿Por qué no lo dijeron entonces? ¿Por qué cuando yo le dije a Justo Muyor, cuando le dije a él, ¿por qué no habla usted directamente con el Papa? Esto fue la segunda vez en los 2 días en que yo hablé, cuando yo le dije, ¿por qué no habla? Y me dijo, es que hay cosas que son contraproducentes. Yo le dije después, ¿qué tiene que hacer un buen caballero en la corte del rey al que un mal caballero está traicionando? No me respondió, nada más se rió, se sonrió enigmáticamente, y fue cuando más tarde, ya oscurecido, me dijo, llámeme usted mañana. Y fue cuando me entregó la carta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él fue el gran amigo del Papa, el que al final se atrevió, interpósita persona de Antonio Rogelio Ornelas, para informar al Papa, pero escogió a otro caballero, que obviamente era también mal caballero, me refiero a Stanislao Diewitz, porque él indudablemente la recibió. Aunque no hubiera sido más que por el correo registrado que pude mandar por el correo italiano, ya que no lo aceptaron en la posta vaticana, tenía además el envío que le hicimos a través de Monseñor Gianfranco Girotti, que ya no era el subsecretario de Ratzinger, pero que al final aceptó que la entregaría, y además la entregué en el puesto de guardia con don Antonio dentro del Vaticano. O sea, tenía 3 oportunidades. Entonces ahí el mal caballero por lo menos sería Stanislao Diewitz, que ahora es cardenal de Cracovia y arzobispo de Cracovia. Esta es la manera como se está manejando la intriga a tan altos niveles dentro de la Iglesia. ¿Me entiende? Yo no soy eclesiástico, yo soy un cristiano de a pie, pero de pie. Pues le aprecio muchísimo José Barba, en verdad, que nos dé este testimonio. Ya ahora sí se nos va a acabar el tiempo porque viene Hilda Solís, quien fuera secretaria del Trabajo de Barack Obama. Oiga, pero recuerdo que el Papa Juan Pablo II en su momento también nombró a Maciel, si no recuerdo, fue delegado pontificio al Sínodo de las Américas, y ya estaban las acusaciones. Así fue. Mire usted, fue eso precisamente lo que me movió a mí, después de una grave operación, a sentarme a escribir en mi casa, donde yo estaba recluido en mi apartamento, la carta al Papa, porque me pareció indignante que después de que el Hartford Courant del 23 de febrero de ese año había sacado lo que sacó, después del programa del Canal 40 del 12 de mayo de ese mismo año, después de los artículos de Salvador Guerrero Chiprés del 14, 15, 16 y 17 en la periodo de la jornada, después de todo lo que los obispos sabían, todavía se le nombrara a Maciel, delegado pontificio, miembro del Sínodo de la Latinoamericano de la Familia. Señor, tengo los datos muy presentes, créamelo. Yo le deseo a cada uno de sus oyentes, católicos, José Barba, ahora sí me van a echar el corte encima. Que se sepa la verdad. No, si quiere no cuelgue y repite esto ahorita al final de la pausa, no cuelgue para que se despida de manera correcta. Son 2 minutos nada más, 2 minutos, y Hilda Solís nos puede esperar tantito. Regreso con José Barba. Bien, amigos, aquí de regreso para que pueda despedirse con el mensaje final que estaba enviando José Barba, una vez que recordábamos esto de que fue delegado pontificio para el Sínodo de las Américas, Maciel, cuando ya estaban todas estas acusaciones. Entonces usted nos decía la intención de la verdad. ¿Aló, José Barba? Bueno. Sí, me escucha, le decía que
No, pues que aquí estamos para para despedir ya pero no, le corté antes de llegar, venía la pausa y le tuve que cortar, entonces le dije que se quedara tantito. Que estaba yo recordando esto de que... Adelante, José. ¿No? Sí, aquí yo le escucho. Sí. Le digo, yo saludo respetuosamente a su auditorio, a su público, y que sepan perfectamente que ni su servidor, ni los exlegionarios del grupo al que pertenezco, que presentó el caso ante el Vaticano, tenemos interés en denigrar al Papa ni a nadie que sea de buena fe, pero sí señalar a aquellas personas que han mentido o que han colaborado para esta conspiración, por lo menos conspiración para que el Papa no supiera, pero me parece a mí muy improbable. Recuerde que nuestra propia abogada dijo que era mejor que 8 hombres inocentes sufriéramos injusticia en lugar de que miles de católicos perdieran la fe. Yo creí que eso venía solamente de ella, aunque contradecía su vocación, su profesión de abogada canónica. Pero yo creo que esto venía, y ahí sí yo soy responsable de lo que estoy diciendo, que esto venía desde arriba del cardenal Ratzinger. ¿Por qué lo digo? Porque el 6 de noviembre del año 1985, él respondió al obispo John Cummings de Oakland, Oregon, negándole la petición que el obispo le hacía para que un sacerdote que había tenido problemas de esta índole saliera de la iglesia. Y le contestó el cardenal Ratzinger que no era conveniente por la joven edad del sacerdote, que se llamaba Stephen Miller Kittle, y además por el daño que podía causar a la iglesia, a los fieles de la iglesia católica, es decir, de la iglesia universal. Esto fue 12 años antes de que nosotros presentáramos el caso de Marcial Maciel. Una regla de 3 de interpretación administrativa o de estrategia política nos viene a decir que si eso se hacía en el caso de un sacerdote ignorado, incluso yo creo que en el estado de Oregon, ¿con qué razón ahí sí de daño universal no podía haberse tomado una decisión favorable a Maciel? Quiero decirle además a su público que las dos cláusulas, la 1378 y la 799, que daban base a nuestra acusación canónica legal, fueron modificadas por el cardenal Ratzinger el 19 de mayo del año 2001 y quitándoles la prescripción porque eran imprescriptibles, fueron aplicadas retroactivamente a favor de Marcial Maciel y nos dejaron a nosotros en la indefensión. Esto es verdad. Esto es así. Esto es penoso. Es penoso. José Barba, una vez más le aprecio y le agradezco muchísimo, en verdad, que haya tomado nuestra llamada, y leí por ahí que usted también, entre otras tantas cosas, estudió literatura latinoamericana en Harvard. Si no estoy equivocado. Sí, señor, he estado en varias universidades, he sido profesor, hice estudios del doctorado en diversos lugares de Nueva Inglaterra, en excelentes centros académicos, pero esto no tiene nada que ver con mi convicción católica y mi lucha de convicción social. No, de ninguna manera, le decía para que, a ver si otro día acepta. Y otro día acepta, si quiere, hablamos de literatura latinoamericana para obtener de usted otras áreas de su conocimiento al margen ya de por lo que la gente le llama mucho en los medios de comunicación. Yo me considero un humanista, filólogo con preocupaciones históricas y desde luego que me interesa todo esto, pero en los últimos años en los últimos 23 años, he estado más en el área de la filología, de la filosofía y de la historia. Claro, pero sí. Esto es al margen de todo, la lucha social, la convicción y al final la historia, y Dios nos va a juzgar a todos. Muy bien, le agradezco muchísimo, José Barba. Le agradezco mucho, señor Rubén Gas. Al contrario, nada que agradecer, es un placer para mí escucharle, y es muy importante para la audiencia escucharle los datos que nos ha dado. Gracias a José Barba.